Vamos a comenzar hoy día una serie acerca de la familia, teología de la familia. Varios hermanos que comparten la palabra van a estar enseñando durante esta serie, que realmente para mí es una de las series más importantes que he podido enseñar. Creo que estos temas son demasiado relevantes, sobre todo en nuestros días. Si bien es bueno poder tocar temas teológicos donde nos hacen crecer en la fe, donde nos hacen crecer en el conocimiento de Dios, son temas muy importantes, muy necesarios y que vamos a ir tocando también a lo largo de los años, mientras vamos enseñando la palabra de Dios. Pero cuando nosotros hablamos de temas familiares, nosotros estamos hablando de temas prácticos, temas que van a aplicarse a la vida de las personas y que incluso si lo aplicamos bíblicamente y lo enseñamos correctamente, pueden cambiar vidas. Entonces, para mí es un tema muy relevante. Entonces, les pido que podamos poner atención, que podamos hacer preguntas durante esta serie, que puedan anotar las preguntas o enviarlas previamente para hacer sesiones de preguntas y respuestas también, cada ciertas enseñanzas, hacer una sesión de preguntas y respuestas que creo que va a ser muy provechoso. Hay cosas que van a ser muy prácticas, hay temas que vamos a tocar que quizás van a tener matices en una familia o en otra, en cómo se aplican, porque evidentemente no todas las familias son iguales, no todas las familias hacen lo mismo en el hogar o de la misma forma, pero sí hay principios bíblicos que son claros que nosotros debemos aplicar dentro de ella, y que pueden tener sus matices en la práctica, en cómo los aplico, pero sí hay cosas que son fundamentales que toda familia cristiana debe aplicar y toda familia cristiana debe creer. Hay cosas que vamos a ver que todos nosotros debiéramos creer y estar en el mismo sentir, en una misma línea, en una misma posición. Entonces vamos a orar, luego les voy a mencionar los temas que vamos a tocar y entrar a la introducción. Esta va a ser la introducción. La próxima semana vamos a hablar de la masculinidad bíblica y así también la siguiente, el origen de la familia, de cómo servir a Dios junto a la familia y muchos temas que vamos a ir mencionando. Oremos, hermanos. Amado Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo quiero pedir en esta mañana, Señor, tu asistencia. Tú conoces nuestros corazones, conoces nuestras necesidades, conoces a veces las carencias, Señor, que hay dentro de la iglesia, Padre de Cristo, en cuanto al área familiar. Oh Señor, yo te pido que tú a través de estos estudios, de estos 30 o más estudios que vamos a hacer, Señor, tú estés con nosotros, tú nos des sabiduría a los que enseñamos, nos des el compromiso de estudiar profundamente tu palabra para poder enseñar con claridad, con un fundamento sólido, Señor, y que cada uno de nosotros, aún los que predicamos, podamos poner en práctica, Señor, estas enseñanzas. Ayúdanos, Señor, porque hay un ataque fuerte en contra de tu iglesia, hay un ataque fuerte, Señor, del mundo hacia la familia, hacia los principios cristianos. Padre, estamos a veces careciendo, Señor, de una cosmovisión bíblica. A veces, Señor, pensamos en las cosas como el mundo, y es por eso que cometemos errores, es por eso, Señor, que te fallamos. Pero, Padre, guárdanos de nuestros propios pecados. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a ti, a escuchar esta serie con un corazón dispuesto a aprender, dispuesto a cambiar, Señor, también de ser necesario, y a vivir, Señor, con familias para tu gloria. Fortalece cada familia de esta iglesia, Señor. Salva, Señor, los integrantes que quizás no te conocen dentro de nuestras familias. Obra en sus corazones para salvación con tu palabra. Ayúdanos, Padre, a servirte juntos, a ser una familia hasta la eternidad. Padre, una familia que siga sirviéndote y adorándote en el cielo. Oh Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre y agradecemos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Durante esta serie nosotros vamos a tocar varios temas, como les decía, el origen de la familia está en la palabra de Dios. Nosotros cuando vamos a hablar de la familia o a estudiar algún tema respecto a la familia, debemos ir a quien creó la familia,
a la autora, a la mente maestra. ¿Quién es la mente maestra? Dios. Dios. Muchas veces nosotros creemos que sabemos cómo hacer las cosas. A veces creemos que somos padres por primera vez, o tenemos un par de hijos y ya creemos que sabemos ser padres. Pero no sabemos. Yo voy a tener mi 7º hijo ahora, pero necesito de la sabiduría del Señor, de la gracia, para poder enseñarlo y ser un buen padre, porque no sé en mis capacidades de serlo. Mi esposa necesita de la sabiduría para ser una buena madre. Necesito gracia para ser un buen esposo. A veces nos creemos súper buenos esposos, pero ante los ojos de Dios estamos siendo buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos. Entonces, la idea es que nos vamos analizando a la luz de la palabra de Dios. Vamos a ver algo importante también quiero tocar, es una cosmovisión cristiana dentro del hogar. La palabra cosmovisión tiene que ver con cómo yo veo las cosas, cómo yo analizo las cosas que acontecen, cómo analizo la familia, la sociedad. Entonces nosotros los cristianos debemos pensar bíblicamente. O sea, cuando nosotros tenemos que enfrentar alguna situación, debemos pensar como Dios lo dice en su palabra. Y para eso necesitamos que la palabra penetre en nuestro corazón, en nuestra mente. Para no tomar decisiones equivocadas, para no pensar como el mundo. A veces me pasa que converso con personas cristianas y dentro de mí yo digo, piensan como el mundo. Esa como visión que tienen, esas ideas, son visiones del mundo y no de la Biblia, no de la palabra. Entonces a veces pensamos como el mundo y no como Dios lo enseña en su palabra. Vamos a ver un tema que se llama sirviendo a Dios juntos, cómo la familia debe disfrutar del servicio a Dios juntos. La responsabilidad de cuidar la vida espiritual en el hogar, de supervisar la vida espiritual de los padres, supervisar la vida de sus hijos, el esposo supervisar la vida de su esposa, aún la esposa también ayudar a su esposo en su vida espiritual. Vamos a hablar nuevamente, hace un tiempo lo hicimos, pero nuevamente de la adoración familiar, de la importancia de que los hombres hagan culto familiar en el hogar y cuán vital es eso para el crecimiento de la familia, de los hijos, la evangelización, la predicación de la palabra. El matrimonio cristiano. Vamos a hablar del mejor día de la semana para la familia, hablando del día del Señor, de la importancia de cómo la familia debe adorar a Dios en el día del Señor. No hay nada más importante que la familia debe hacer el domingo que adorar a Cristo. No hay excusa para no hacerlo. El rol y el deber del esposo, el rol y el deber de la esposa, el rol del padre, el rol de la madre, el rol de los hijos, pastoreando el corazón de los hijos. Vamos a hablar de cómo quizás nos va a tomar 2 o 3 enseñanzas solamente ese tema de cómo apuntar al corazón de nuestros hijos y no solamente a la conducta. A veces nos equivocamos apuntando a la conducta, a que ellos simplemente se comporten bien, pero el comportarse bien procede, o la rebelión, el no comportarse bien procede de un corazón, del corazón de los hijos. Entonces debemos apuntar a lo profundo, al corazón, y cuando apuntemos al corazón se va a modificar la conducta, porque podemos modificar la conducta de hijos que se comporten correctamente bien para que no nos avergüencen, y a veces el orgullo nuestro, que no queremos que los hijos se porten mal porque nos avergüenza, ¿cierto? Y eso está incorrecto, porque los niños son niños y muchas veces se aburren o no se comportan bien. Tenemos que ir educándolos poco a poco, pero cuando apuntamos al corazón, eso también cambia su conducta, porque tú puedes lograr que el niño se siente, pero en su corazón está rebelde. Entonces debemos apuntar al corazón. La educación formativa y correctiva también de los hijos. Vamos a hablar de la corrección. Los años de adolescencia, también que es importante y difícil. Vamos a hablar de Cristo como la cabeza del hogar, de la maternidad, vamos a hablar también, la comunicación en la familia, la consejería bíblica en la familia, es importante eso también. La relación de la familia cristiana y la iglesia local. Y vamos a hablar de resolviendo conflictos en el hogar también, cómo resolver bíblicamente los conflictos. Vamos a hablar del pecado sexual y cómo eso contamina el hogar cuando hay pecados sexuales dentro del hogar. Vamos a hablar de las finanzas también en el hogar. Vamos a hablar del orgullo y la necedad y cómo esas cosas destruyen hogares. Cuando un hombre es orgulloso, cuando una mujer es necia, es orgulloso también. De hecho, la Biblia dice que la mujer necia destruye su casa, ¿cierto? Con sus manos la derriba. Entonces, vamos a hablar de eso también. Vamos a hablar de la masculinidad y feminidad bíblica.
Vamos a hablar en relación a eso del complementarismo y el igualitarismo, que son visiones del hombre y la mujer. Vamos a hablar de la soltería, el noviazgo, el cortejo bíblico, cuando un joven cristiano, una joven cristiana se enamoran, cómo deben proceder para casarse, con el propósito de casarse. El cristiano no se pone de novio para jugar, para conocer, sino para casarse. Ese es el objetivo del cristiano cuando se compromete. Vamos a hablar del feminismo, el machismo, al final de esta serie, cosas más contemporáneas hoy día y cómo dañan eso en la cosmovisión cristiana y cómo están en contra de los principios bíblicos, tanto el machismo como el feminismo. Vamos a hablar del aborto, también cuán dañino y pecaminoso es eso. Vamos a hablar de la ideología de género, al final también. Y también terminando, concluyendo con la familia que glorifica a Dios. Esos van a ser los temas que vamos a tocar durante esta serie. Y espero, hermano, que sean de mucho provecho para nuestras familias, que después de esto, que nos tomará quizás un año, tengamos hogares y familias más sólidas para la gloria de nuestro Dios. Vamos a Génesis capítulo 1. A los hermanos que les va a tocar dar enseñanzas, los desafío a prepararse muy bien, a indagar, para hacer de bendición a nuestros hermanos. Debemos saber nosotros, hermanos, cuando vamos al libro de Génesis, cuando vamos a hablar de la familia, nosotros tenemos que ir a Génesis, porque en Génesis está el principio. Cuando nosotros hablamos del hombre en general, tenemos que ir a Génesis, porque ahí está el origen del hombre, cómo Dios hizo al hombre, ¿cierto? La Biblia nos explica eso. Podemos hablar de los primeros 3 capítulos del Génesis como los capítulos pre-redención, ¿cierto? Y post-redención. O sea, vemos el capítulo del Génesis 1 y 2, donde el hombre fue creado recto, sin perversión, dice la Biblia. Entonces, en esos capítulos vemos al hombre sin pecado, y que todo lo que Dios dice que el hombre haga, ¿cierto? La Biblia le señala que es bueno en gran manera, porque no hay necesidad aún de redención. Pero ya en el capítulo 3 vemos que el hombre cae y ahora el hombre necesita redención. Ahora todo lo que el hombre hace es malo. O sea, todo lo que Dios dijo que era bueno, el hombre comienza a distorsionarlo, comienza a corromperlo. Entonces debemos analizar cuando vamos a Génesis de esas cosas: pre-redención y post-redención. Entonces todo lo que Dios dice en Génesis 1 y 2, cuando nosotros leemos, es bueno en gran manera. Entonces todo lo que vamos a ver en esos capítulos nos vamos a dar cuenta que es bueno para el Señor, y es la voluntad del Señor. ¿Y qué significa que sea bueno para el Señor? También lo vamos a explicar. Entonces, hermanos, esta serie tiene razón de que la familia ha sido golpeada. Quizás ha sido la institución últimamente, en estos últimos años, cuando comienza, ¿cierto?, a crecer el progresismo, el marxismo cultural, ¿cierto? La familia ha sido la más golpeada en nuestro medio, en Occidente, en Latinoamérica también. Esto no ocurre muchas veces en países musulmanes, por ejemplo, en Oriente. Ellos tienen convicciones tan claras, aunque están errados, ¿cierto?, en muchas cosas, pero tienen sus convicciones tan claras, es tan fuerte su cultura, que las comunidades, por ejemplo, LGTBI, el feminismo, no entran en países musulmanes. De hecho, serían muertos, serían asesinados si entraran ahí. Entonces tienen tanta convicción en cosas erradas, pero que no entra nada que no sea de sus creencias en esos lugares. El problema es que a veces la iglesia, cuando hablo de la iglesia hablo en general, entiéndase así, está tan débil en sus convicciones bíblicas, en su cosmovisión bíblica y cristiana, que muchas veces permean, ¿cierto?, visiones de la vida, de la familia, que no son cristianas y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no tenemos claro qué es lo que nosotros creemos. No tenemos claro, ¿cierto?, lo que la palabra de Dios dice respecto a la familia. Y es por eso que entran visiones equivocadas en cuanto a estos temas que nosotros vamos a enseñar. Y la familia ha sido atacada en la sociedad. Ya sabemos cuál es la visión del mundo en muchas cosas, que es contraria totalmente a la palabra de Dios, aunque hay personas aún conservadoras dentro de nuestro país. Pero la visión
que tiene la sociedad en general, ¿cierto? Que quiere imponer el gobierno, es una visión totalmente contraria a la palabra de Dios. Entonces, hablar de la familia, como nosotros la conocemos, como fue creada, como fue instituida, hoy día es un problema. Hablar del matrimonio solamente entre un hombre y una mujer, hoy día te genera problemas. Probablemente has tenido conversaciones en tu trabajo, con tus vecinos, incluso con la propia familia que no es cristiana, conversaciones respecto a estos temas y hablar del matrimonio entre un hombre y una mujer, y eso ya genera roce, genera dificultades. Incluso me he dado cuenta que en algunas personas que tienen, en algún aspecto son conservadores, ellos ya dicen, de hecho, para adaptarse al mundo, para no tener dificultades, es que el mundo ha cambiado. Ya no estamos en los tiempos de hace 20, 30, 40, 50 años atrás. Entonces, la familia, hermanos, es un obstáculo para los planes perversos del diablo. Es por eso que está siendo atacada. Hay dos obstáculos, creo yo, para que avancen en Latinoamérica los planes del diablo a través de los gobiernos, a través del marxismo cultural, a través del progresismo, que son la familia y la iglesia. Son los dos impedimentos para que esto avance. Si todo este sistema de gobierno logra derrocar a la iglesia y a la familia, o logra, porque muchas iglesias ya han abrazado, incluso poniendo a homosexuales en el pastorado, aceptando miembros homosexuales, han abrazado estas doctrinas, estas enseñanzas falsas. Entonces han hecho tambalear a la iglesia. Si logran derrocar a la iglesia y a la familia, entonces tienen el terreno ganado. Pero los impedimentos son contra la iglesia y contra la familia. Hermanos, nosotros lo vemos eso en la Biblia. Vemos el deseo de poder en la palabra de Dios. Vemos Nabucodonosor, Darío, Alejandro Magno, el Imperio Romano. Sigue hoy día a través de hombres corruptos que quieren a través de ideología dominar el mundo. Y quieren atacar a los cristianos. Y a veces hacen leyes para atacar simplemente a los cristianos. Lo vemos en Babilonia. ¿Qué pasó en Babilonia? Había enemistad, envidia, problemas contra Sadrach, Mesach y Abednego. Por la posición que ellos tenían, por lo que habían, por el testimonio que ellos tenían y porque simplemente el diablo pone la mirada en hombres fieles. ¿Qué pasó? Estos hombres incitaron al rey a hacer una ley para todos, para todo el mundo, pero esa ley atacaba ¿a quién? A Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, que todos te adoren a ti, oh rey, a la estatua que tú has levantado. ¿Y qué pasó? Estos hombres no se doblegaron. Y uno ve la convicción, hermano, y es de aliento a nuestro corazón saber que aún en nuestros tiempos hay hombres como Sadrach, Mesach y Abednego que no se doblegan ante dioses falsos, ante doctrinas de demonios. Entonces la familia cristiana debe tener tales convicciones de que no se doblegue ante otro Dios que no sea el verdadero Dios. A que no obedezca otra voz que no sea la voz de la palabra de Dios. Entonces ellos dijeron, aunque eso les podía haber costado la vida, se pasó rey. Cuando Nabucodonosor le dice todo lo que iba a hacer, el horno de fuego, y le dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Qué desafío, ¿cierto? Para nuestra fe. Entonces, ellos creyendo en el poder de Dios, le dicen, sepas, oh rey, que nuestro Dios, a quien nosotros servimos, puede librarnos de tus manos. O sea, ellos tenían la plena convicción de que Dios tenía el poder para librarnos. Pero luego dicen, ¿y si no? Si simplemente al Señor no le place, si simplemente no es la voluntad del Señor que nos libre, sino que muramos en el horno de fuego, sepas, oh rey, que no adoraremos la estatua que tú has levantado. Sea por vida o sea por muerte, nosotros servimos a Dios. No adoraremos aquella estatua. Y sabemos al final de la historia cómo Dios libra a estos hombres de la mano de Nabucodonosor. Entonces, hermanos, debemos tener convicciones bíblicas en lo que es fundamental, ¿cierto? Y que nadie nos mueva de ahí, que nadie nos saque de ahí, ni aún el peligro de la muerte. Cuando lo mismo pasó con Daniel, cuando él oraba a su Dios 3 veces al día. Se estableció una ley porque querían atacar a Daniel, que todo aquel que orara en esos días, ¿cierto? Fue echado al foso de los leones.
Pero ¿a quién quieren atacar? ¿A los demás? No, a Daniel. Siempre el ataque va contra el cristiano. Hermanos, no olvidemos que el impío conspira contra el justo, dice la Biblia. Los salvos. Entonces este mundo está atacando a la familia. Aunque sabemos, y esa es nuestra confianza plena, de que Dios, a pesar de los tiempos adversos, a pesar de las dificultades, los tiempos peligrosos, Dios sigue gobernando y sigue sentado en su trono. Y en eso descansamos, por eso no nos afligimos, por eso nos desmayamos, por eso no nos agobiamos por lo que está pasando en la sociedad, pero sí debemos estar alerta, con una cosmovisión bíblica y pensando bíblicamente para que estas cosas no penetren las puertas de la iglesia, no penetren las puertas de tu familia, de tu hogar. Entonces, cuando un joven dice me quiero casar o quiero tener hijos, para algunos, yo he escuchado eso para algunos es como si fuera arruinar su futuro. ¿Qué pasa con tu carrera? ¿Qué pasa con tu futuro laboral? ¿Qué pasa con tu proyecto? Como si el casarse y tener hijos fuera a arruinar su vida, cuando en la Biblia es una bendición. Cuando la Biblia dice que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Qué herencia de Dios son los hijos? ¿Se dan cuenta cuando nosotros tenemos esa visión y pensamos igual? Porque he escuchado a cristianos decir eso también. Tú dices, hoy estoy teniendo una cosmovisión mundana, una cosmovisión antibíblica, porque la Biblia dice lo contrario. Génesis capítulo 1, verso 26 al 31. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Entonces, hermanos, nosotros debemos saber que Dios es el que originó la familia. Y en preredención, en los capítulos preredención, todo fue bueno en gran manera, pero el pecado contaminó todo. Entonces, porque hay pecado en nuestra vida, siempre van a haber conflictos entre el marido y la mujer, entre los hijos y los padres. A veces tenemos, como decía, muchos problemas por falta de convicción bíblica en algunos temas, falta a veces de un liderazgo sólido. Por eso vamos a hablar de eso también, de tanto la masculinidad bíblica, porque a veces pensamos que la masculinidad tiene que ver simplemente con trabajar duro o con hablar fuerte, y no es eso, tiene que ver con la espiritualidad también, con la vida cristiana, con mi vida guiando mi familia hacia Cristo. Entonces, a veces faltan también mujeres piadosas dentro del hogar, mujeres que realmente entiendan el rol bíblicamente y puedan criar hijos piadosos y edificar hogares sólidos. Y vamos a ver la importancia del rol femenino también dentro del hogar. Entonces, necesitamos ser hogares cristocéntricos, hogares centrados en la Escritura, hogares centrados en la palabra de Dios como norma, que cuando tengamos dificultades, que cuando no sepamos algo, a donde vamos va a ser primeramente a la palabra de Dios, que ella sea nuestra consejera, porque, hermanos, como dije, estamos llenos de ataques externos, llenos de ataques que están permeando dentro del hogar. Corrientes ideológicas como el feminismo, donde nos dice que el problema del mundo es el hombre. Los problemas son los hombres, el patriarcado, la idea, ¿cierto?, de liderazgo antigua, ¿cierto?, que está dañando a las mujeres. Y no es así, bíblicamente no es así. El liderazgo masculino, dice la Biblia, que es una bendición.
es una bendición para el hogar. El liderazgo bíblico, el movimiento LGTBQI+, ¿cierto? Y todas las letras que han secado hoy día, todos estos grupos progresistas, la idea marxista, comunista, de manera cultural, que se está metiendo también en la sociedad, el aborto, todo esto que va de la mano. Yo creo que todas estas corrientes van de la mano, porque todos los que creen una cosa abrazan todo el paquete: el feminismo, el aborto, ¿cierto? El tema de la tierra, los animalistas, ¿cierto? Todo eso es un paquete ideológico. Un paquete ideológico hoy día que está dañando hoy día y desintegrando los principios bíblicos, y quieren finalmente destruir a los opositores de estas cosas, que son la familia y la iglesia. Entonces quieren destruir, como ellos llaman, deconstruir, ¿cierto?, algunas cosas. Finalmente quieren deconstruir definiciones que el mundo, el cristianismo, la sociedad ha entendido de una forma por 20 siglos. Por lo menos 19 siglos, todo el mundo y la iglesia ha entendido qué es lo que es familia, o ha definido qué es lo que es familia, o de qué se compone una familia. Un hombre y una mujer, un matrimonio, y de ahí hijos. Pero hoy día no es así. Hoy día tú hablas de una familia solamente entre un hombre y una mujer, estás hablando de algo arcaico, de algo redefinido por la sociedad patriarcal, que eso lo definió el patriarcado, pero no es así, no necesariamente es así. Incluso el amor, ¿cierto?, lo quieren redefinir, ¿cierto? Amor es amor, es la frase hoy día de la comunidad LGTBI. Entonces, veía un meme acerca de eso el otro día que decía: ellos dicen amor es amor, nosotros podemos decir agua es agua, ¿cierto? Y salía uno tomando, bueno, amor es amor, y salían parejas distintas, o sea, parejas del mismo sexo. Y abajo decía agua es agua, y uno salía tomando agua y otro agua del estanque del baño. Entonces, si agua es agua, entonces puedes tomar esta agua o el agua del estanque del baño, ¿cierto? Eso hacen ellos. ¿Quién define el amor? Aquel que es amor, y que no es amor, que es Dios. Dios es amor. Entonces, lo que ellos llaman amor, Dios lo llama perversión y pecado en la Biblia. Cuando tú ves a dos personas del mismo sexo abrazándose, acariciándose, tú dices: oh, qué lindo. No, eso es perversión, hermano, ante la palabra de Dios. Eso es pecado. Eso lo aborrece el Señor. Entonces no puedes decir: qué hermoso es eso. En cambio, cuando tú ves un matrimonio que se ama entre un hombre y una mujer, ¿cierto?, es totalmente distinto. Porque tú puedes gozarte en que Dios instituyó el matrimonio. Aún como gracia común, aún para la humanidad, porque el matrimonio fue una institución para Adán y toda la posteridad, de todos los hijos de Adán, o sea, todo el mundo. Entonces, hermanos, podemos gozarnos cuando nosotros tenemos una convicción cristiana de las cosas que se hacen correctamente, que se hacen de acuerdo a la Biblia. Entonces debemos tener cuidado con aceptar esas cosas, aunque vivimos en medio de estas comunidades, aunque trabajamos quizás o convivimos en medio de personas que creen estas cosas, debemos predicarles el Evangelio, debemos amar sus vidas porque ellos necesitan a Cristo, necesitan al Señor, debemos seguir predicando la palabra, y de esa forma es la mejor forma en que podemos nosotros amarlos, hablándoles la verdad, diciéndoles que Cristo murió en la cruz para pagar esos pecados, que esos pecados pueden ser perdonados a través de Cristo. Entonces debemos tener el valor de hablar del Señor a esas personas. Entonces, sabemos quién es la mente maestra, sabemos quién es el diseñador del matrimonio, sabemos quién define qué es lo que es bueno y lo que es malo. Cuando tú sacas de una sociedad, de un gobierno, a Dios, la Biblia, los principios bíblicos, entonces te da permiso para hacer cualquier cosa. Y eso es lo que quiere hacer el diablo, ¿cierto?, a través de los gobiernos, sobre todo en Latinoamérica. Sacar a Dios de las constituciones para redefinir todas las cosas. Porque si tú sacas a Dios, ¿cierto?, ¿quién dice que es bueno y que es malo? ¿Por qué matar es malo? ¿Por qué nosotros sabemos que matar es malo? Porque Dios lo dice en su palabra. Porque está escrito en los 10 mandamientos. Entonces, ¿por qué estamos en contra del aborto? ¿Por qué estamos en contra, ¿cómo se llama esto cuando se deciden
quitar la vida con anticipación? Eutanasia. ¿Por qué estamos en contra de la eutanasia? Porque creemos en el valor de la vida, del hombre creado a imagen de Dios. Y que en las manos de Dios está tanto la vida como la muerte, y no en nuestras manos. Entonces, cuando tú sacas estos principios de la palabra de Dios, de los gobiernos, de las naciones, que fueron creadas con principios cristianos, las constituciones fueron hechas con principios cristianos, entonces tú puedes redefinir todo. Puedes redefinir el matrimonio, la familia, lo que es bueno, lo que es malo, la justicia, la injusticia, todo. Te da lugar para todo. Porque ¿quién te dice qué es bueno y qué es malo? Entonces, hermanos, nosotros no debemos estar temerosos porque Dios está con nosotros. Amén. Debemos seguir firmes, pero también estar alertas para que nadie nos engañe con filosofías o huecas sutilezas y no según Cristo. Debemos estar alertas. Entonces, ese es el propósito de este estudio, que seamos mejores familias para la gloria de Dios. Por ejemplo, hoy día he visto muchas publicaciones también en internet donde a veces ponen a un bebé, ¿cierto?, en un lado, o un embrión del bebé, ¿cierto?, y al lado ponen un animal, un perrito o cualquier otro animal, y dicen, es lo mismo, es exactamente lo mismo, pero según la palabra de Dios no es lo mismo. La Biblia dice que nosotros debemos cuidar la vida de nuestra bestia, amar. Yo cada vez tengo gatito y tengo perritos hoy día, quizás años atrás no hubiera pensado en tenerlos, pero cada día los amo más, los quiero más. Y ya me acostumbré a estar con ellos. El Hulk, mi perro, es cariñoso, uno llega y se tira encima. Por no le tiene miedo por eso, pero no hace absolutamente nada. Y los quiero mucho más, pero sé que son perros, son animales. ¿Entiendes? No son seres humanos. La Biblia dice que lo del hombre fue creado a imagen de Dios. Entonces tiene un valor especial. Cuando habla la Biblia de que ningún pajarillo cae a tierra sin que Dios lo sepa, y luego dice, ¿cuánto más valéis vosotros? Si Dios se preocupa de los pajarillos que coman, ¿cierto?, ¿cuánto más de vosotros? O sea, hay un valor especial en el ser humano para Dios. No somos iguales, entonces no se puede comparar. Hoy día vale más un huevo de águila, no sé, de un animal que está en peligro de extinción, que un embrión de un bebé en el vientre materno. O sea, en el lugar donde los bebés debieran estar más seguros, hoy día están corriendo mayor peligro. Entonces, hermano, es terrible esto. No podemos cerrar nuestros ojos, no podemos dejar de levantar la voz cuando esto se hable en algún medio, cuando tengas que hablar de tu trabajo. El otro día hablaba con un hermano que me decía, mira, Gabriel, él tiene un cargo, una posición en su trabajo, y me decía, yo tengo reuniones constantemente, cambiaron la jefatura, y una de mis jefas es un trans. Y me decía, yo sé que él es un hombre, pero aparenta ser mujer, ¿cierto? Entonces yo no lo voy a dejar, llamarle él. O sea, aunque eso me decía, me cuesta el trabajo, porque yo tengo convicciones bíblicas. Me me gozaba cuando este hermano me decía, con convicciones, yo lamento, quizás no me va a traer problemas, quizás me van a despedir de mi trabajo de 30 años, está 30 años de trabajo, pero yo no voy a dejar de llamarle él, aunque eso me traiga problemas con esa persona, o aunque eso me cueste mi trabajo. Entonces vamos a tener que llegar a esos puntos, hermano. Tener que lidiar. ¿Entiendes? Hay un actor famoso que se hace llamar Daniela Vega, ¿cierto? Que sale y que le dan, quizás hasta es mal actor, no sé, pero le dan premios por todo, por ser trans, por ser homosexual. Pero para nosotros no es Daniela Vega, es un hombre. Es un hombre. Entonces, hermanos, ¿qué pasa con la sociedad? Vamos a llegar a eso cuando veamos la ideología de género. Quiere hacernos creer, porque los homosexuales, y esto siempre ha existido, desde el principio, ¿cierto? Nosotros lo vemos en la Biblia. Vemos Sodoma y Gomorra en Génesis hace miles de años atrás. No es que los cristianos no han convivido con comunidades homosexuales. Eso ha pasado siempre por la perversión, por la maldad del corazón del hombre, por el pecado del hombre. El problema de hoy es diferente, porque es una persecución ideológica. Porque hoy día no solamente quieren convivir entre nosotros, sino que esa minoría quiere hacernos ver las cosas de manera distinta, de una manera que no es. Por ejemplo, decía una vez alguien,
si tú te crees Superman, si hermano Pedro me dice, yo, pastor, sabe que yo soy Superman, viene con capa al culto y dice, me voy a tirar de arriba a abajo porque soy Superman y voy a volar. ¿Me entiendes? No solamente quiere ser Superman en medio nuestro, sino quiere hacerme creer que él es Superman. No, yo no voy a decir, hermano Pedro, se va a tirar y se va a caer. Capaz que se rompa un par de huesos, ¿cierto? No se tire. No, pero quiere que yo le avale, diga, sí, hermano Pedro, usted es Superman. ¿Me entiendes? Así quieren hacernos ver con esta comunidad LGTBI. O sea, que nosotros digamos, sí, tú eres mujer, ¿verdad? Ya te vamos a tratar. No, no puede ser. Porque nosotros tenemos convicciones bíblicas. Nosotros la palabra de Dios nos define qué es un hombre, qué es una mujer, qué es un matrimonio, qué es una familia. Entonces, aunque eso nos cueste trabajo, nos cueste muchas cosas. Entonces, hermanos, la iglesia ha sido llamada a proclamar la verdad. Somos llamados a proclamar la verdad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Primera a Timoteo capítulo 3, verso 15. Para que citando, dice Pablo a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la columna, es la sostén de la verdad. No son el grupo de liderazgo de la iglesia, no es el pastor de la iglesia o los pastores, sino la iglesia es la sostén de la verdad. La iglesia es la que debe decir, esta es la verdad y esta la defendemos, la sostenemos. La Biblia dice que debemos contender ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Y los primeros 11 capítulos del Génesis, para nosotros, está toda la mayoría de nuestras doctrinas fundamentales de la fe. Por eso estamos en contra de la teología liberal, que señala que los capítulos del Génesis, ciertas historias bíblicas son un mito o simplemente son personajes ficticios que nos enseñan verdades morales y espirituales. No, son historias literales de lo que aconteció. Porque ahí se basa nuestra doctrina. Si nosotros decimos que Adán y Eva no son personajes literales, no son personajes históricos, sino que son moralejas bíblicas que nos quieren decir algo al Señor, entonces, ¿qué pensamos del pecado, por ejemplo? Entonces el hombre no se corrompió tal como la Biblia lo dice. Por ejemplo, algunos hablan de gente preadámica, como este tipo de Amanda Ducey, ¿cierto? Que dice que hubo generaciones preadámicas, ¿cierto? Antes de Adán hubo gente, entonces, hermano, y el pecado nos contaminó a todos los hombres. Porque el pecado entra con Adán y Eva. ¿Y qué pasó con esa generación? ¿Se dan cuenta que hay posiciones que son firmes para nosotros y que son intransables? Hay otras en las cuales, posiciones bíblicas, podemos tener diferencias, podemos movernos, ¿cierto?, dentro de lo correcto, lo ortodoxo, podemos convivir con ellas, pero hay otras cosas que son intransables, inamovibles, ¿verdad? De la palabra de Dios. Entonces la iglesia debe despertar en ese sentido porque es columna y baluarte de la verdad y no debe dejar que esto se introduzca en la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos empezar a hacer frente a estas ideas falsas? Bueno, en el Génesis encontramos estos principios fundamentales de la familia. Debemos comenzar ahí. Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3. Vamos a hablar de la masculinidad, vamos a mencionar Génesis también. Hermano Pedro va a hablar la siguiente semana del origen de la familia. ¿Y dónde tiene que ir a Génesis 1? Ahí Dios creó la familia y instituyó. Cristo mismo lo cita, ¿cierto? En Mateo 19, cuando habla del matrimonio. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, el Señor lo dice. Entonces, no podemos decir que no nos interesan estos temas porque son vitales para nosotros. Y no debemos dejar que nuestra familia sea de acá. Hablábamos el otro día, ¿cierto?, en el grupo de WhatsApp del tema de lo que está pasando en la educación. Y como decía, no se trata de un tema homeschool o educación pública. Eso es decisión de cada familia. Pero sí todos nosotros. Porque aún nosotros usamos los libros del gobierno. Todos nosotros debemos estar alertas, saber qué ven nuestros hijos, qué le están enseñando, cómo debemos filtrar la enseñanza. Hijos, sí, mira, incluso usted se va a tocar con eso. De hecho, antes que existiera la ideología de género, incluso cuando los profes comiencen, ¿sabes?, los libros de ciencia, ¿cierto?, y de historia, y ellos digan, no, la Tierra existe hace tantos millones de años, el hombre hace 145.000 años, los dinosaurios son tantos. Bueno, la cosmovisión bíblica nos dice que eso no es así, que el hombre y el dinosaurio convivieron, estuvieron juntos. Dios creó las bestias y al hombre el sexto día, convivieron. Entonces, nosotros filtramos eso bajo la cosmovisión bíblica.
Entonces, es un tema de cosmovisión, no es un tema que no sepan los profesores, no hayan estudiado. ¿Me entiendes? Es un tema de cosmovisión, que ellos cuando ven el mundo se ponen los lentes del mundo sin Dios. Aquí no está Dios, entonces expliquemos esto sin Dios. Pero cuando nosotros nos sentamos frente a la historia, nosotros nos ponemos los lentes de la Biblia y decimos, Dios dice esto. Por eso es diferente. Es un tema de cosmovisión. Entonces, hermanos, debemos filtrar eso en nuestros hijos, no dejar que estas cosas permeen. Por eso las estadísticas de Estados Unidos dicen que los niños, los jóvenes se van de la iglesia en la etapa de la universidad. ¿Por qué? Porque nos fueron enseñados cuando son niños, nos fueron enseñados, no se enseñó en la iglesia, pero no es responsabilidad solo de la iglesia, sino de la familia, de los padres, enseñar estas cosas y después llegan a ser bombardeados en la universidad con esto. Y dicen, no, pues tienes razón, profe, mira los argumentos que me da y todo esto, y yo no tengo ningún argumento para defender mi posición, solamente fe. ¿Y qué pasa? Duda de su fe y se va. Porque lo convencen las falsas evidencias. Entonces, hermanos, no podemos no enseñar estas cosas a nuestros hijos. Debemos enseñárselas desde pequeños. Hermanos, repitiéndolas. Ellos lo ideologizan repitiendo. Hermanos, ¿cuántos comerciales ven esta tontera hoy día en la televisión? Lo repiten hasta que la generación ya esté cambiada con esas ideas. Pero ¿qué nos dice la Biblia a nosotros? Repítele, pero la palabra de Dios a tus hijos. Enséñales, moldealos, enséñalos, repítelo, para que eso no salga del corazón de tu hijo. Las repetirás, al acostarte, a eso se refiere de tu nombre. Eso sí deberían haber hecho los judíos con sus hijos. Entonces debemos aplicar la palabra de Dios. Menospreciar el Génesis, menospreciar el comienzo, es menospreciar el comienzo de la familia y la mente de quien diseñó la familia, que es Dios. Por ejemplo, me imagino que usted sabe que la Biblia nos señala que el género y el sexo son lo mismo. No es que hablamos del sexo femenino, pero el género masculino. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque él cree ser un hombre cuando es una mujer. Biológicamente es una mujer. ¿Me entiende? Entonces, el género y el sexo es lo mismo. No tenemos que redefinir una de las dos. Porque a la luz de la Biblia es exactamente lo mismo. Y vemos en la creación del ser humano ese plan maestro de Dios. En el Génesis 2, cuando vemos también la unión de ellos, cómo Dios une, ¿cierto?, al hombre y la mujer. ¿Qué dice el feminismo? No es bueno que el hombre esté, ¿cierto? Y corta la Biblia ahí. Porque no es bueno que el hombre esté. El hombre es malo. ¿Qué dicen las ideas del mundo? ¿Es bueno que el hombre esté solo? ¿Es bueno que el hombre esté con otro hombre? Pero ¿qué dice la Biblia? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Ahí está la unión, el complemento perfecto. La unión perfecta entre un hombre y una mujer. El matrimonio, una de las instituciones más bellas que Dios ha creado. ¿Se da cuenta, hermano, cuál es la idea de la palabra de Dios? Note que la Biblia viene diciendo en el Génesis, Dios dice, hizo la luz y era bueno. Y hizo Dios esto y era bueno. Y cuando crea el hombre era bueno en gran manera. Pero cuando el hombre está solo, ve al hombre solo y explica el día sexto en Génesis 2, Dios dice, no es bueno. Es la única vez que dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Todo Dios es bueno, pero no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, hermanos, a veces permean esas ideas dentro del cristiano. Por ejemplo, la idea de que el hombre hoy día cada vez se casa más tarde, porque cada vez es más niño. Pero a veces vemos a los 30 niños y no hombres. Pero la idea bíblica, ¿qué nos enseña? Si usted estudia la cultura, desde los 12 años ya el niño no era considerado niño, era considerado hombre. Tampoco adolescente. De los 12 años eran hombres. Entonces, por eso, desde los 12 años podemos ya nosotros ver ciertos cambios en la vida de nuestros hijos, ¿cierto? Y ya comienza la etapa de adolescencia, la pubertad, que se llama, y hay cambios en él. Pero la Biblia de los 12 es considerado
hombres, usted puede ver la historia. Entonces cada vez un matrimonio más tardío. Y no digo que todos deben casarse a la misma edad, ¿me entiende? Pero nosotros debemos ir enseñando a nuestros hijos a que estén preparados. Prepararlos para que estén preparados, para que en edad temprana ellos se casen. Hermanos, nosotros o nuestros hijos cristianos no son como los del mundo, que pueden disfrutar del mundo, que pueden deleitarse en el pecado, sin casarse, sin comprometerse, pero ellos van a tener tentaciones, luchas, van a luchar con el pecado también. Y si bien el matrimonio no es para simplemente protegernos del pecado, pero sí nos ayuda también en eso. Y nos ayuda a madurar y a crecer a temprana edad. Entonces, obviamente, si no es la voluntad del Señor y no encuentra el hombre, la mujer que Dios tiene que esperar en el Señor con paciencia. Con paciencia. Pero si el joven está preparado ya por sus padres, la muchacha, sobre todo el hombre, ya puede sostener una familia y tiene una edad, es mayor de edad, ya puede casarse, está preparado para casarse. Porque hermanos, y vamos a hablar de eso en el noviazgo, los noviazgos largos son peligrosos para el cristiano. Entonces, debe ponerse novio cuando ya esté preparado para casarse. Si no está preparado, sea amigo, comparta, ore mucho. Pero cuando ya esté preparado, póngase de novio, un año, cásese. No tiene para qué esperar más. No tiene para qué correr más riesgos. Ahora, esos son conceptos, no instrucciones bíblicas. No hay un versículo que diga, te de novio un año en casa. Se ha dicho, la Biblia no habla del noviazgo, habla del matrimonio, porque ese es el propósito de Dios. Entonces, como decía Génesis 1 y 2, señala que todo lo que Dios hizo fue bueno en gran manera. Verso 31 nuevamente dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Entonces, todo lo que hablemos, basado en Génesis 1 y 2, es bueno en gran manera. O sea, no lo cuestiones tú, porque Dios dice, todo eso es bueno en gran manera. Todo lo que Dios hizo, la unión, los mandatos de tener hijos. Por ejemplo, hermano, me sorprende que hay cristianos pudiendo que no quieren tener hijos. Que no, yo no me quiero casar, pero no tener ningún hijo. Si tú tienes esa idea en tu mente, entonces, no digo que tienes que tener 7 hijos como yo. No estamos poniendo ese nivel o ese estándar. Aunque si vamos al pasado era mucho más que yo, quizás yo era el que menos tenía. Pero sí el creyente debes querer tener hijos. ¿Por qué? Porque Dios dijo que eso era bueno en gran manera. Porque es parte del mandato cultural que Dios mandó de reproducir. Es parte del matrimonio también. No es el único propósito del matrimonio, pero es parte de él. Si Dios te lo da, tienes la posibilidad, tienes que hacerlo. La gente hoy día prefiere tener más grande el televisor, más nuevo el auto, pero no tener hijos. No puedo sostener. No, bueno, como visión bíblica. ¿Se da cuenta? A eso me refiero con una como visión bíblica. Obviamente hay que ser prudente, programación y todo lo que quizás podamos pensar, pero ser bíblicos en nuestra manera de pensar. Amén. Entonces, Dios dice que todo fue bueno en gran manera antes que el hombre pecara, y toda distorsión que podamos ver de esto es del diablo. Toda distorsión que podamos ver es porque el hombre pecó en Génesis 3. Pero Dios aún así trajo una promesa de redención, de salvación a través de Cristo en Génesis 3:15, para que nosotros podamos ser liberados de esa esclavitud del pecado y seguir pensando bíblicamente y seguir haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, a pesar de que fallamos y hay naturaleza pecaminosa en nosotros. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que el divorcio, la homosexualidad, el asesinato, la violación son malos? Porque hay un estándar que Dios puso. E incluso antes que Dios diera la ley, ya estaba escrita en nuestros corazones. Dice Romanos 2. Esa es la ley escrita en los corazones del hombre, la ley de Dios escrita en todos los hombres. ¿Por qué Caín sabía que era malo matar a su hermano Abel si no estaban los 10 mandamientos? Si Dios no había dicho no matarás, porque estaba escrito en su corazón.
La ley de Dios escrita aquí. Por eso el hombre sabe que matar es mal. Aunque por el pecado se ha endurecido tanto y ha cauterizado tanto su conciencia que algunos matan a sangre fría por la dureza de su corazón. Pero el hombre, en el fondo de su ser, sabe que matar es malo. ¿Por qué? Porque Dios puso ese estándar y porque Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Todo hombre tiene plasmada la imagen de Dios. Por eso nosotros tenemos valor a la vida. Por eso valoramos la vida de nuestro prójimo. Porque fueron creados a imagen de Dios. Por eso los respetamos. Y ahí nacen cuando, por ejemplo, tu hijo o nuestros hijos puedan abusar de un niño más pequeño o ser burladores. Nosotros podemos aplicar la Biblia y decir, hijo, ese niño, aparte de burlar, fue creado a imagen de Dios. Tiene un valor para Dios. Entonces, no debes pecar en esa área porque estás pecando contra Dios. Porque la imagen de Dios está en el hombre. Valoramos la vida por eso. Podemos cazar para comer, la Biblia no nos permite esas cosas. Pero no andamos matando a los animales por matar, pateándolos por patear. Si tú cazas para comer, eso la Biblia te lo permite. Pero si cazas, bueno, ahí depende de las convicciones de cada uno también. Pero si matas, o sea, simplemente por matar, entonces quizás hay un problema ahí de ver la creación de Dios, de mirar la creación de Dios. Entonces, nos vamos aquí, durante este estudio, hermano, a encontrar con muchas cosas prácticas como esta que pueden diferir de mi posición, no es que tengan que pensar lo mismo que yo, pero sí podemos diferir en esas cosas prácticas, quizás, pero en la base debemos estar de acuerdo. Entonces, sabemos que hay un estándar que Dios ha puesto y sabemos lo malo conociendo lo bueno. O sea, no necesitamos experimentar lo malo para conocerlo. Nosotros, conociendo lo bueno, podemos saber que no es bueno. Entonces, por eso Dios nos dice que es bueno, entonces sabemos. Es como, siempre se pone este ejemplo de los cajeros de banco, que están tan familiarizados con los billetes verdaderos, ¿cierto?, que reconocen inmediatamente los falsos. Pero no tienen que especializarse en los falsos, sino conociendo los verdaderos, van a notar al tiro la textura, la diferencia de uno que es falso. Lo mismo nosotros. Conociendo lo que es verdadero, lo que es bíblico, nosotros vamos a detectar, oye, esto en mi análisis bíblico, en mi cosmovisión bíblica, esto no entra. No está ahí. Entonces, no es de Dios. Entonces, lo que Dios establece en su palabra es lo que nosotros creemos. Entonces, ¿qué es la bondad? ¿Qué es lo bueno en este texto? No es bueno que el hombre esté solo. Lo que Dios hizo fue bueno en gran manera. Vio que la luz era buena. ¿Qué quería decir Dios con esto? Bueno, quería hablar de funcionalidad en un sentido. O sea, que todo eso que había hecho era funcional, estaba cumpliendo el propósito por el cual Dios lo había establecido. O sea, vio Dios que la luz era buena, o sea, que estaba cumpliendo el propósito y haciendo lo que Él le había dicho que hiciera, cumpliendo los propósitos de Dios. Por ejemplo, 1.4 dice de Génesis, y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. El 12 dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Verso 18, y para señalar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Entonces, está haciendo lo que Dios le había dicho que hiciera, está cumpliendo el propósito establecido por Dios. Por un lado, esa bondad, eso bueno, es funcionalidad, está cumpliendo el propósito. Por eso no es bueno que el hombre esté solo, sino que le haría ayuda idónea. O sea, para que el hombre funcione completamente como debe hacerlo, necesita su esposa, necesita su ayuda idónea. Y ahí está completo, ahí está siendo funcional en todo lo que Dios ha establecido. Entonces, las ideas feministas no son correctas cuando dice que no es bueno el hombre. Hermanas, tu esposo es una bendición para tu vida. Tiene errores, malos olores, tiene problemas de pecado aún en su vida, pero es lo que Dios ha establecido para ti. Necesitas ayudarlo a ser más como Cristo. Si tu esposo es cristiano.
pero es bueno para ti, te ayuda. Entonces deben unirse de tal forma de que puedan ser cada día más moldeados a la imagen del Señor. Tu esposa, hermano, es tu ayuda idónea. Debes tú pastorearla, debes tú guiarla más a Cristo, debes tú enseñarle la palabra, debes tú ayudarla en sus luchas. Hablábamos con mi esposa el otro día, quizás lo vamos a mencionar en alguna de las enseñanzas también, de lo diferentes que somos, el hombre y la mujer en general. El hombre y la mujer, por ejemplo, la mujer tiene muchos cambios emocionales. Uno puede ver a la esposa, a veces la misma iglesia, a veces uno dice, ¿por qué queremos hablar más? No anda con cambios emocionales, no hay que ser. Pero el hombre siempre igual, el hombre comparte de la misma forma, habla, ¿entiendes? Por ejemplo, al hombre le puede decir, está guatón, está pelado, ¿entiendes? Pero la mujer le dice eso, se ofende, ¿entiendes? El hombre no. Somos diferentes. Somos diferentes. Entonces, es parte también de lo que necesitamos, ¿cierto? El uno y el otro, tanto el hombre como la mujer. Entonces, hermanos, es necesario que tengamos esa cosmovisión bíblica. Hoy día hay, ya no voy a poner conspiranoico, pero hoy día hay grupos que quieren que la población mundial sea reducida, por ejemplo. Cuando Dios quiere todo lo contrario. Hay grupos radicales incluso, hermano, en todo hay radicalismo, pero hay grupos que dicen que el mundo sin humanos sería mejor. No sé si has escuchado alguno, pero hay grupos radicales que dicen eso. Bueno, hay estas ridiculeces, ¿cierto? Yo creo que es una ridiculez. Hay ridículos también que dicen que él no le dio permiso a su mamá para nacer, porque no trajo la vida, ¿cierto? ¿Han escuchado también eso? O sea, que es tan absurdo a veces estas creencias y la gente las adopta, porque no razona, no piensa. Nosotros debemos razonar y pensar en las cosas que nosotros creemos, porque nuestra fe es racional. Nuestra fe se basa en la muerte, ¿cierto? Y resurrección de Cristo, que está comprobado con hechos, que Él se le apareció a los discípulos y a más de 500 hermanos a la vez, y que esos hombres estuvieron dispuestos a dar su vida por ellos, por lo que creían. Entonces, una fe que tiene una base sólida. Entonces, a veces estas personas no piensan en lo que creen, no piensan en las ridiculeces para nosotros que están hablando, pero se las creen. De una forma la abrazan con una convicción, la abrazan con una fuerza que es incluso mayor que nosotros. Son mentiras y la abrazan con fuerza, y nosotros la verdad la abrazamos sin tanta fuerza. Por eso debemos tener convicciones. Entonces, eso bueno tiene que ver con la funcionalidad y con el propósito para el que fueron creadas. El propósito. El hombre es creado a imagen de Dios. Por eso el día sexto es el clímax de la creación. Por eso el día sexto fue bueno en gran manera. Bueno, vio Dios todo lo que había hecho, pero fue bueno en gran manera. Y luego el capítulo 2 de Génesis, porque una vez yo estaba en mi trabajo y un hombre se me acercó que él tenía, imagínense, estos hombres que dicen creer en Dios tienen fe en otras cosas, y mucha fe. Leía el tarot, leía la mano, imagínense, para eso hay que tener una fe ciega, ¿cierto? Ellos creen en esas cosas, tienen fe, es una religión para ellos. Entonces creía en esas cosas y no creía en la Biblia. Entonces me dice, ¿tú sabes que tu Biblia se contradice? Yo estaba leyendo la Biblia en mi trabajo. Y tú sabes que me dice, acércame, tu Biblia se contradice. Ya te voy a mostrar. Y toma Génesis 1 y 2, piensa como el capítulo 1 con el capítulo 2 de Génesis se contradice. Y dice, estás equivocado totalmente. No hay contradicción en Génesis 1 y 2. Génesis 1 lo que hace es detallar los días de la creación, día por día. Y en Génesis 2 se centra en detallar solamente el día sexto de la creación. ¿Y cómo? Porque dicen ellos, no sale la mujer creada en el capítulo 1, no, porque el capítulo 2 detalla la creación, detalla el día sexto, cómo Dios hizo al hombre, para que nosotros sepamos algo de antropología, ¿cierto? De cómo Dios creó al hombre, cómo lo hizo, y a imagen de Dios lo hizo, la creación especial de Dios, y cómo hizo a la mujer, y cómo instituye el matrimonio ahí. Entonces, no hay contradicción. Entonces, eso hermanos, como introducción, recuerden que el pecado siempre corrompió todo, y el pecado corrompe también nuestras propias vidas.
Así que animémonos a estudiar esto, incluso en casa a estudiar más profundamente. Yo les recomiendo un libro que también es nuestra base para el estudio, que se llama Teología de la Familia. Teología de la Familia, un precioso libro que nos habla de estos temas, escrito del año 1600, muchos de ellos, así que va a ser de gran bendición para sus vidas. Leanlo como matrimonio, quizás como familia. Oremos. Padre, damos gracias por este tiempo, Señor, por este estudio que podemos tener. Queremos alabarte, glorificarle, Señor, y pedirle que usted nos bendiga y nos dé claridad para poder estudiar, Señor, más profundamente estos temas y tener convicciones bíblicas. Le alabamos, Padre, bendecimos su nombre y agradecemos todo lo que usted nos da. Y pedimos que bendiga, Señor, cada familia de esta iglesia y cada niño, Señor, de esta iglesia. Guárdanos de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén.